Recién Andrés Aciaín mencionaba tangencialmente la cuestión europea y los últimos cambios políticos y económicos, y es el tema de nuestro bloque aquí en Jungla Política en Vivo. Gracias a Marcelo Falac, periodista, jefe internacional de ámbito financiero. Gracias a Gabriel Puricelli, hola Puri, co-coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Otro nombre largo que hay que leer porque si no uno se macana. Bueno, si voy con la propuesta del patacón a Europa, digo, señores, basta de euro. Voy con un patacón para Grecia, dracmacón si querés. Volvemos con el marcón para Alemania, el pesetón para España. ¿Tenemos éxito o volvemos inmediatamente en el vuelo siguiente? Si yo fuera alemán no sabría qué decirte. Si fuera griego te digo que compro. Compras el dracmón. Definitivamente. Sí. Definitivamente, porque la atención va muy detrás de los problemas financieros que tiene Europa. Pero más allá de esto, hay problemas en la economía real, problemas de competitividad de algunos países, como Grecia, como España, muy claramente. No pueden devaluar, no pueden restaurar su competitividad devaluando. Que esto es lo que estás proponiendo vos un poco. Exacto, sería una salida autonomía tipo monetaria. Argentina 2002-2003. Esta vía les está vedada. Entonces lo otro que les queda es recesión, deflación, baja de precios de la manera más dolorosa, más dura, políticamente más disruptiva, socialmente más peligrosa. Puri, el mensaje, por ejemplo, que le toca al PSOE, a Rubalcaba, es basta. Las democracias socialistas han hecho pelota a la economía, ahora que vengan los conservadores, estos tipos que saben de ajuste, entonces como hay que ajustar, que lo hagan los que saben y no los que, digamos, contra sus propios postulados hicieron las macanas que hoy estamos sufriendo todos los españoles, por ejemplo. La reacción de los mercados parece no estar muy de acuerdo con esa idea, porque justamente lo que está, la profundidad de la crisis, la pauta de la profundidad de la crisis la da justamente esto, que hay un cambio de gobierno en la dirección que se supone agradaría a los mercados y los mercados, esta entidad impersonal a la que la personificamos cada vez que decimos los mercados, así que tendremos que encontrar un modo de hablar de esto sin hacer como si fuera una persona como nosotros, tomando una decisión racional, y evidentemente no alcanza con eso, ¿no? Me parece que acá hay una crisis de un paradigma, me parece que incluso si la idea de que hay una crisis de un paradigma es demasiado audaz y puede resultar no consensual, en lo que a esta altura me parece que ya hay consenso, es que sin cambiar el estatuto del Banco Central Europeo y sin transformarlo en un prestamista de última instancia, parece que ya no es Grecia, España, Irlanda, sino que es el conjunto de la zona euro el que se va a la B. Ahora, siendo la cuestión social que marcabas vos, ¿les parece que puede, por ahí en Estados Unidos uno ve los indignados y tiende a pensar que es un fenómeno más light, pero Europa tiene una tradición de luchas y tiene sindicatos fuertes? ¿Puede haber problemas en las calles, problemas sociales, problemas más yendo hacia la violencia política? ¿Qué les parece que puede pasar en Europa, en una Europa que con un desempleo tan fuerte? En Grecia los tuviste estos problemas, o sea, las manifestaciones, las jornadas de paro general terminan fuertemente con enfrentamientos muy graves. Yo en España te diría, esto varía mucho de país en país. En España creo que las reacciones han sido bastante light. Los sindicatos jugaron un rol bastante polémico, me da la impresión, y movimientos como los de los indignados creo que pagan mucho mediáticamente, digamos, pero su propia concepción inorgánica, anárquica, un poco en términos argentinos podríamos decir de que se vayan todos de antipolítica, es decir, somos un grupo que se autogestiona, que rechazamos cualquier tipo de organización y de liderazgo, les juegan contra. Si vos ves que siendo que la situación social se deterioró más todavía, lo ves al movimiento como deshilachado. Y les amplío más no tanto por izquierda con los indignados, sino más por derecha, porque Europa siempre ha tenido una gran tradición de grupos de ultraizquierda, de ultraderecha, muy enquistados, racistas, etc. ¿Esto puede llegar a ampliar ese margen de la sociedad, darles aire electoral, por ejemplo? Bueno, me parece que esa es una de las cosas respecto a las cuales hay que preocuparse, ¿no? En el último número de Revista Debate hay un artículo muy interesante de Alejandro Seckman en esa línea que alerta sobre esa posibilidad. Y lo cierto es que la izquierda, o por estar en el gobierno,
o por haberse alineado con la tercera vía en el caso de Blair, el No-Emit de Schroeder, digamos, hubo toda una fuerte corriente. La última vez que la socialdemocracia fue hegemónica en términos de dominar mayor cantidad de gobiernos en la Unión Europea, adhirió a esta idea de que el capitalismo podía avanzar sin crisis. Y entonces llega completamente desarmada a una crisis como esta. Porque efectivamente se le han quemado los papeles a esa izquierda que pensó que gestionando el welfare state de modo tal de que no produjera o no profundizara la crisis fiscal heredada de la crisis del petróleo, se podía avanzar en un terreno prácticamente aplanado, y eso no ha sucedido. Ahora, y entonces está el terreno efectivamente abierto en dimensiones variables según la realidad nacional a la ultraderecha. Han habido, de hecho, avances fuertes de partidos de ultraderecha en países como Finlandia, vos te acordarás, Gabriel, y que tuvieron en jaque los programas de ayuda para Grecia. No me gusta la palabra ayuda porque la verdad es un rescate para los bancos. No salvan, a los griegos no los salvan. Esto es claro. Hubo realmente muchos resultados de este tipo. Me parece que la clave es cuánto va a durar la crisis. Si esto es equiparable al 30... Hoy estamos en el 32, 33, falta un 34 difícil, un comienzo de una recuperación, una caída. Si es que este paralelo se puede trazar, lo menciono porque muchos analistas lo trazan, ¿no? ¿Hay un contraste con América Latina? Más tranquila, más previsible, más coherente del punto de vista, si querés, ideológico, con alguna excepción. ¿Y cuánto de lo que hay allá en términos de crisis político y sobre todo económica puede venir para acá? Hay un contraste, claramente lo hay, porque hay condiciones internacionales que han sido favorables para América Latina. El viento de cola no fue solo para la Argentina, fue para Brasil, que es un tremendo exportador de materias primas, para Venezuela con su petróleo, para Chile con su cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que uno de los problemas de las economías latinoamericanas sigue siendo su elevada primarización. Esto es un desafío que alguna vez va a haber que abordar. Que se viene, que vamos a sentir los coletazos sin duda. Lo hablábamos con Gabriel antes de entrar. Mi sensación es que a nivel popular, a nivel de calle, todavía no hay una conciencia de que el 2012 pinta con algunas dificultades realmente. Y esto es así, si vos repasás todas las noticias, hoy una de las noticias es que ya se estima que la eurozona está en recesión. La eurozona da cuenta del 20% de las exportaciones de China. China es el comprador de la soja argentina. Esto es toda una cadena, es imposible sacarla regalada. Quizás el gobierno la vio antes y también el tema de subsidios y la sintonía fina de recursos finitos, pongo acá, dejo de poner allá, tiene que ver con esto, con una anticipación, ¿o crees que no? Mi opinión es, son medidas correctas, hay una conciencia en el gobierno de la emergencia, me parece que nos jugó en contra como país el calendario político. Me parece que estas medidas eran hace 2 años, hace 1 año. En el 2012, yo escuchaba la mesa anterior, hay un punto en el que yo no estoy de acuerdo un poco en lo que se planteaba. Yo creo que sí impacta sobre el consumo el aumento de tarifas. No todo es Puerto Madero. Después de Puerto Madero viene el resto, Juan Pablo. Esto es claro y está bien y es correcto. Ahora, que a vos se te duplique, se te triplique las facturas de gas, de luz, de agua, que la gente mire sus facturas en casa y que piense, se te duplica o se te triplica si no hay una retracción del consumo. Perdóname. Y habría que sostener el consumo en el 2012. Por eso digo, son buenas medidas, me parece que llegan un poco desfasadas. Puri, ¿Argentina es América Latina o es un caso especial dentro de América Latina? ¿Hay 3 o 4 particularidades de Argentina o la podés incluir dentro de la generalidad del continente? Yo creo que tiene sus particularidades, se inserta en un marco que evidentemente, lo mencionaba Marcelo, empiezan a mejorar los términos de intercambio, esto define a toda la región. Me parece que Argentina, como tiene este estilo mucho más rupturista en términos de políticas públicas que los demás países de la región, en algunos aspectos, al producir la ruptura con el consenso neoliberal, ha tenido más audacia y también muchas veces más desprolijidad en la aplicación de algunas políticas. En ese sentido se destaca, pero me parece que está parada en una plataforma común con el resto de los países de América Latina. Me parece que hay una dominancia de lo económico en la mayoría de los resultados electorales, se discutía esto en la mesa anterior. Me parece que es interesante pensar el caso de la Argentina y pensar el caso de América Latina
no como la contracara de lo que sucede en Europa, porque efectivamente en Europa hay mucha crisis, pero el punto desde el cual se está cayendo, si es que se está cayendo, alto, ¿no? es altísimo. Me parece que más bien hay que pensarlo en la lógica de que hay algunas lecciones del escepticismo que hay en las clases dominantes, en las clases dirigentes, de América Latina respecto de la autorregulación del capitalismo que en este momento le vendría bien a Europa. ¿Cómo suponen que va a influir el giro conservador de España, ¿no? Del PSOE al PP, para la Argentina? Me parece que puede influir en algunas cuestiones menores, que puede hacer que algunas personas que son importantes para la política exterior argentina hoy, como el embajador Bettini en Madrid, haya agotado su vida útil con el agotamiento de la vida útil de su red de contactos que está en el PSOE. Pero me parece que en términos de la gran geopolítica regional, me parece que España está en una crisis que no le permite desplegar grandes iniciativas. Estamos en un momento, se vio en la última cumbre iberoamericana en Asunción, donde no fue prácticamente ningún presidente de la región, está en una fase declinante, momentánea al menos. Marcelo, perdóname, mencionaba el tema comercial, que nos puede impactar el tema comercial. Sin duda. En lo que es el sistema financiero global, digamos, el rol que juega el fondo, el rol que juega el Banco Mundial, por ejemplo. el Lagarde, qué pasa con el fin de los bancos de inversión, digo, todo esto... ¿Cómo puede, digamos, va a haber algún cambio en todo eso? ¿Todo eso va a seguir en un como sí? ¿Nos va a impactar de alguna manera? Mira, si nos remontamos hace 2 años, se hablaba de regulaciones sobre el sistema financiero mucho más fuertes que las que se terminaron implementando. Vuelvo con lo que planteaba antes, la comparación que muchos hacen con la crisis del 29-30. Hay una gran diferencia. La velocidad con la que circula el capital financiero no tiene nada que ver con la de aquella época. Y el poder de chantaje, entre comillas, de los mercados, de esta entelequia que mencionaba Gabriel, también es más grande. A mí me da la impresión que están faltando paradigmas doctrinarios, ideológicos. No hay un Keynes. No sabemos bien a dónde vamos todavía. Racionalmente uno tendría que decir, la salida de Europa, no sé qué opinas vos, Gabriel, tendría que ser inflacionaria. Tendría que alimentarse, estimularse la inflación para licuar un poco estos pasivos, pero ahí no estas está. deudas ¿No hay impagables. líderes políticos que propongan esto? O sea, No todavía. La crisis política es causa de la económica porque nadie se anima a Yo tomar este creo tipo de que sí, decisiones. no todavía, pero va rápido, Juan Pablo. Claro. Porque nadie hablaba, hablar de eurobonos, hasta hace poco eurobonos, digamos rápidamente para la gente, el Banco Central Europeo emite títulos de deuda directamente respaldando a los países en problemas. Se europeiza la deuda griega, española, portuguesa, etcétera, etcétera. Bueno, ya se lo están... Volviendo a la imagen del Patacón, Claro, Patacón. viene como si fuera el Banco Tenemos Central, que ir, Ya se lo están... y saca del mercado todos los bonos problemáticos, todos los bonos de agua azul y los reemplaza por bonos buenos. Se lo están pidiendo a gritos a Angela Merkel. Pero Merkel, ¿cómo le vende al contribuyente alemán que la tiene que votar en 2013, que se tiene que hacer cargo de la deuda Y griega? ahí vuelve Paul O'Neill hablando de los plomeros estadounidenses y cerramos todo. ¿Les parece bien? No, en realidad me parece que vuelve una cosa potencialmente más grave. Vuelve la Alemania de 1930 que le imponía sus condiciones al resto del continente. Me parece que volviendo al fantasma que evocaba Felipe antes, me parece que es uno de los motivos para quedarse un poco inquietos. Gabriel, Marcelo, gracias por haber A venido. ustedes por invitar. Gracias. Nosotros después de la pausa vamos a conversar con Adrián Pérez de titánica tarea en estos días y en los que van a venir.